¿correcto? ¿Y cuál es la ventaja de los 80 potreros? Bueno, digamos que van a ser 62. ¿Por qué diríamos 62 potreros? ¿Por qué creen ustedes que debe ser 62 potreros? 62 potreros deben haber porque generalmente en esta zona, donde hay 3.500 milímetros, creo que nos comentó el ingeniero, los pastos se recuperan rápidamente, pero así no es todo el Ecuador. Nosotros en Manaví apenas tuvimos en este invierno, que fue bueno, 600 milímetros. Y usted lo sabe, 600 milímetros. Entonces tenemos que hacer este tipo de cosas, porque si no hacemos esto, nos come el tigre, como decir. Tenemos que hacer otro tipo, porque octubre, noviembre, diciembre habría que estar comprando palmiste, otros insumos, y eso a los ganaderos nos quiebra. Entonces, por eso me dio este otro tipo de alternativa. Entonces, ¿por qué le decía 60 días? 60 días se dice que se debe hacer en una zona como la mía, porque estamos en Canoa aproximadamente. ¿Por qué? Porque ahí en Canoa, a los 60 días en el verano, un potrero se recupera. Entonces, si tenemos un día en cada potrero, ya así sea verano, en el día 60, si baja un poco la producción, vamos a tener nuevamente la posibilidad de que nuestros animales entren a ese potrero. ¿Correcto? Obviamente que se necesitan energizadores. De cerca eléctrica, ya ustedes lo conocen mucho, no vamos a estar mucho en el tema. Aquí tenemos también la posibilidad de la utilización de la cerca móvil. Esto es en Manaví, en Canoa. Es pasto Tipton 78. Son vacas de doble propósito. Y aquí está la cerca móvil, porque hay momentos en cierta época que no puede tener los potreros fijos, sino que utiliza la cerca eléctrica, ¿no? Y aquí tenemos la cerca fija con alambre liso. Y aquí tenemos algo muy importante. ¿Por qué también se hace la división de potrero? Justamente por el suelo y la materia orgánica. Ustedes observan este insecto que está aquí. ¿Lo observan? ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? Es un escarabajo, ¿verdad? Un escarabajo estercolero, ¿verdad? Y esto, todos lo conocemos, es una torta. Cao Pai le dicen los americanos, es una bosta de una vaca. Y los ganaderos, los que están aquí, de mi edad, yo tengo 42 años o mayores, se acordarán que había una época que nosotros íbamos a un potrero. Ustedes se acordarán, ¿verdad? Íbamos y aplastábamos una bosta de esa. ¿Y qué había? Una cascarita simplemente, ¿verdad? Y abajo no había nada. ¿Se acuerdan? Algunos más se acuerdan. Son muy jóvenes, ustedes, parece, usted también se debe acordarle. Pero lastimosamente apareció un desparasitante que no lo voy a nombrar por ética y porque hay algunos oficiantes que causaron la muerte de este escarabajo. ¿Qué pasaba con este escarabajo? Este escarabajo había en grandes cantidades, pero el escarabajo se consumía todas las bostas y las introducía al suelo. Ya vamos a ver ese ataque en una diapositiva, pero lastimosamente con el uso exagerado de este producto lo comenzó a eliminar y ya prácticamente no existe este escarabajo en nuestro medio. En Australia tuvieron que importarlo de África porque allá no había ganado bovino, solo había el canguro y hubo que importarlo. Y aquí ustedes se están dando cuenta que ya están prácticamente eliminados. Y para terminarles el cuento, usted ahora va a un potrero y mete la bota o el zapato y usted ya la cascarita no la encuentra. Ahí usted se ensucia hasta el tobillo de las heces, ¿no? De ese olor tan rico que es el de las heces de las vacas, ¿verdad? Bueno, entonces es muy importante la materia orgánica. Aquí está el ataque del escarabajo a la bosta. Esta es la bosta, como ustedes ven, y aquí viven todos los escarabajos. Esta es la representación del proceso del ataque del escarabajo a la bosta y la formación de túneles y galerías. ¿Qué hacen estos túneles y galerías? Entonces van a dar, en el suelo se va a formar gran cantidad de materia orgánica. Va a haber lombrices, obviamente si no utilizamos los desparasitantes que decíamos, herbicidas, etcétera, etcétera, y vamos a tener materia orgánica, que es lo que buscamos en nuestros potreros. ¿Por qué buscamos materia orgánica en nuestros potreros? Porque la materia orgánica tiene un efecto que se llama efecto esponja. ¿Qué es el efecto esponja? Que 1 kilo de materia orgánica le puede retener hasta 13 litros de agua.
En cambio, si tenemos un suelo arcilloso, va a ser el efecto cernidera, es decir, que todo el agua se le va a infiltrar y no vamos a soportar nada para que los pastos se sigan obteniendo el agua para crecer, para su crecimiento, ¿verdad? Bueno, hubiera querido explicarles más rápido, pero el tiempo me acelera. Aquí hay otro tema importante que es el agua y la red hidráulica. En este sistema, en cada potrero, el animal tiene que ir, mejor dicho, el agua tiene que ir al animal, no los animales al agua como normalmente lo hacemos, que ustedes ven como está consumiendo ahí en un tonel. Y este es un reservorio de agua en bolsas de aire que generalmente se lo pone en la parte superior de la finca para tener de almacenamiento y que todas las vacas tengan un agua permanente en sus potreros para que puedan rendir de una mejor manera. Aquí vemos las pasturas y su manejo. Como ustedes ven, esta es una pradera de PRB y aquí vemos las que le llaman malezas, que nosotros le llamamos indicadores. Que en cierta forma no son tan malas. ¿Por qué? Porque el 80% de ellas son consumidas por los animales. Hubiera querido explicarles más, pero tengo que avanzar más rápidamente por el tiempo. Y en otro momento podemos seguirlo discutiendo ese tema. Déjenme ver algo más que se nos quede. Bueno, ahí tenemos manchas de fertilidad en los potreros. Es otro tema muy interesante. ¿Qué son las manchas de fertilidad? Rápidamente se los digo. Es simplemente donde está la bosta de los animales y ahí crece más rápido el pasto. Es como que si estuviera fertilizado con todos los fertilizantes inorgánicos del mundo, pero simplemente es la bosta del animal. Ustedes se han dado cuenta que hay muchos potreros y lo que buscamos con altas cargas animal es que todo el potrero se cubra de esa materia orgánica. Aquí tenemos las sombras y el programa agro-silvopastoril. Como podemos ver, la cantidad de árboles que hay. Es importante las sombras, porque si no tenemos sombras en un pastoreo es imposible que los animales puedan consumir. Sombra artificial teníamos ahí. Este es el manejo de los animales en PRD, como ustedes pueden ver. El efecto ajedrez también, los animales están aquí, pronto irán a este potrero, a este o al de acá, ya estuvieron aquí. Obviamente que para utilizar esto de aquí necesitamos hacer una escuelita para que funcione bien la cerca eléctrica, porque muchas veces los animales no la resisten a cerca eléctrica, entonces tiene que hacerse una escuelita, un potrero con 6 hilos de alambre para que las vacas aprendan y de esa forma se puedan mantener las 4 leyes universales del pastoreo. Bueno, hubiera querido explicarles con más detalles al respecto. Estamos llegando a la finalización de esto. Les agradezco mucho. Ustedes podrán encontrar más información en este canal, en el canal de Ganadería Tropical Paso a Paso, donde se explican mucho más estos temas. Les agradezco mucho y estamos prestos a sus preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, vamos a tratar de ser concretos, por favor. Si me ayudan con eso, tengan la bondad. Buenas tardes, ingeniero. Como tú mencionabas, este tipo de esto todavía no se da en las universidades. Como cátedra todavía no está implementado. Yo salí hace 3 años en la universidad y para aprender algo de lo que es el PRB. Pero ya lo había escuchado. He tenido que leer en internet, buscar citas en internet. Y sí es muy interesante esta parte del pastoreo racional. Bueno, el asunto, para eso son estos simposios, para cada uno que aporte con su grano de arena, verle lo importante que ustedes lo consideren, complementarlo con las investigaciones del ingeniero, los compañeros que vienen. Tenemos un doctor en estadística, que la estadística es muy importante en este tipo de trabajo, y seguir investigando, ¿no? Porque una cosa dirán, dijo el técnico brasilero, yo hubiera querido que esté aquí para ver qué nos dice, a ver si nos repelaba o no nos repelaba, pero bueno, hubiera sido interesante tenerlo aquí para conversar ese tipo de cosas, ¿no? Pero en todo caso es una alternativa que se las dejo ahí y podemos estar conversando en el mismo canal, podemos interactuar al respecto. Ahí podrán encontrar sobre aforo de potreros, sobre rendimiento de las leyes universales, que las lean nuevamente y de esa forma seguiremos conversando. Algo para terminar en la parte de los niños, para ir potreros que no se quiere, que son muchos forrajeros también.
Sí, correcto. Me faltó hablar un poco más de las sombras y la importancia de los árboles. Los árboles son muy importantes, incluso nos sirven de madera, nos sirven de sombra, nos sirven de materia orgánica, porque ustedes saben que un árbol produce frutos, produce hojas, todas caen al suelo y eso se convierte en materia orgánica, ¿verdad? No es material orgánico al inicio, pero después se convierte en materia orgánica. Y eso es lo que buscamos, que nuestros suelos tengan materia orgánica. ¿Para qué? Para que tengan humedad, retengan la humedad y los rebrotes sean mucho más rápidos, sobre todo en las zonas más secas como las nuestras, ¿no? Incluso los árboles son muy buenos porque también se hace el ramoneo. ¿Qué quiere decir esto? El silvopastoreo, que los animales van a pastorear árboles leguminosos generalmente, que tienen 22-23% de proteína, cuando utilizamos leucaena especialmente, que es para que se puede utilizar esto. Entonces, de esa forma, nosotros sembramos cada 5 meses a chorro continuo semillas de leucaena y nosotros en un año ya podemos pastorear esos potreros. Y recordemos que la leucaena tiene una raíz pivotante que nos permite tener forraje verde en la época seca. Cuando ya posiblemente no haya mucho pasto, en la época seca vamos a tener ese forraje. ¿Alguna pregunta? Acá el compañero. Solo les pido por tiempo que sean concretas las preguntas, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Mi pregunta sería, ¿qué tan real es esto de que con el PRB se rompe el ciclo biológico de la garrapata? Bueno, en cierta forma, con cualquier rotación usted la rompe, con cualquier rotación. ¿Por qué? Porque la garrapata, el momento que cae, después del pastoreo, no va a tener, en el verano, no va a haber 60 días hasta que vuelva a llegar un animal ahí. Entonces se rompe el ciclo de esa forma. Entonces con rotación también a los 20-25 días lo podría hacer. Da muy buenos resultados y es efectivo. Buenas tardes. Usted pasó una diapositiva en la que mostraba un cultivo de Tipton. La pregunta es qué tan recomendable es este pasto para ganaderías tropicales y recomendaciones de manejo. Bueno, el Tipton 78 lo trajo don Adolfo Hiller, no sé si muchos de ustedes lo conocerán, fue uno de los impulsores de inseminación artificial en el Ecuador. Él la trajo de Florida en el año 1980-85 y trajo el Tipton 78 y trajo el Tipton 85. De los análisis de esos pastos, no sé si el ingeniero habrá hecho análisis de estos pastos, supuestamente tenían hasta 17% de proteína, pero yo sí les confieso, no sé si fue de las hojas, de la parte media, de la parte baja, que habría que hacer ese tipo de análisis. El Tipton 78 es muy recomendable para pastoreo, le digo, en zonas que tenemos apenas 600 milímetros, no es tan resistente como la estrella africana, pero en zonas, como ustedes pudieron ver, de 600 milímetros se manejan muy bien. Claro que lo ideal no es solamente tener una sola gramínea, lo ideal es en un potrero mismo tener varias gramíneas. Las asociaciones de pánicos con braquiarias son excelentes porque sabemos que los pánicos no cubren todo el suelo, ya las famosas calvas. En cambio las braquiarias son más agresivas, sobre todo las de cumbres, y cubren toda esa cantidad de terreno que no es poblado por las pánicos. Ingeniero, la experiencia en su propiedad, ¿hasta qué niveles de producción de leche ha mejorado usted con suplementación balanceada o sin suplementación? Bueno, les comento, nuestro sistema es sistema doble propósito, en el que nos fijamos nosotros en producciones apenas de 6-8 litros por animal. Lo que nosotros buscamos es incrementar la cantidad de animales en producción. Actualmente yo tengo 30 animales en producción, quisiera llegar a 100 animales en producción para mejorar eso. Pero si yo comienzo a mejorar la producción de leche utilizando una genética de animales europeos especializados en leche, voy a perder la adaptación. Entonces yo en ese medio no lo utilizo. Yo estoy utilizando la raza Cenefol como doble propósito, proyectando que me produzca 6-8 litros a pastoreo. Es un animal doble propósito porque produce leche y también el ternero me va a servir para desarrollarlo en otra finca que tengo para poderlo vender a los centros de consumo que exigen mejor calidad de carne, como la tiene la Cenefol, completamente diferente a las razas cebuinas. No sé si les contesté tu pregunta de buena forma. El doctor Gelacio Gómez tenía una pregunta, por favor. Sí, bueno. Sí. ¿Verdad?
Sí, antes que una pregunta o un aporte, porque yo también estoy trabajando con el sistema, y una reflexión rápida. Solo consideremos que cuando trabajamos con un sistema de rotación o racional, Voisin, los animales pasan un solo día en el potero. Y si tú tienes un periodo de descanso de 60 días, hablemos con el ejemplo del compañero, ¿cuántos días utilizas el potero al año? Son 6 días. ¿Cuánto tiempo descansa el potero? El año menos 6 días. Entonces, desde ahí saquemos nosotros las conclusiones de qué beneficios podemos sacar, que son muchísimos, y de qué perjuicios le podemos causar también al terreno. Porque si tú manejas alturas de residuo con tiempo de descanso suficiente, tenemos una buena llamarada de crecimiento y competencia con las malezas. Además, una buena materia orgánica que es de mucho beneficio para los microorganismos. Entonces, la producción en un sistema de estos, yo he trabajado hasta con 4 unidades bovinas por hectárea. Gracias por su aporte. No sé si... Bueno, ¿alguna otra pregunta, Leo? Sí, creo que ya... Muchas gracias. Preguntas, le queremos agradecer al ingeniero Leopoldo Viteri por su intervención. Queremos inmediatamente llamar al doctor Manuel Jumbo Romero, que viene de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Él expondrá el día de hoy sobre el comportamiento de 4 variedades forrajeras tropicales en el trópico húmedo frente a la edad de cosecha, asociación y fertilización. El doctor Manuel Jumbo es médico veterinario es médico en